Señores auditores de Radio Portales, tuvimos que cortar porque nos quedábamos sin espacio para seguir la transmisión. Bienvenidos a nuestro segundo segmento. Hoy, miércoles 14 de diciembre, estamos con el señor Eduardo Troncoso, George Hübner y quien les habla, Neil Ruiz. George, ya llegaste, estás en tierra firme. Así es, ya estamos acá instalados para poder esta segunda etapa. Bien, bueno, quiero contarles algo. Hace 2 días, Bárbara Hernández, nuestra nadadora chilena, logró entrar al Salón de la Fama. Fue nombrada la Sirena de Hielo. Esta deportista de 36 años fue introducida a este Salón de la Fama y es la primer latinoamericana en formar parte de esta prestigiosa selección. Así que felicitaciones, Bárbara, por este logro, ¿no? Ella se la conoce como la Sirena de Hielo y en el 2021, por ejemplo, dio 2 vueltas alrededor de la isla de Manhattan nadando. Así que es importante apoyar a nuestros deportistas en diversas disciplinas y unas felicitaciones para ella. Qué bueno, y ahora estoy leyendo que 4 semanas más compite en un campeonato mundial en Francia, así que le vaya súper bien, que se siga luciendo y que luzca nuestra patria, Por supuesto, como lo han hecho otros ya antes que ella en esta muy dura disciplina, como Fabiola Vega, el Tiburón Contreras, en fin, es un deporte muy exigente. ¿Sabes que esta gente nada en temperaturas cercanas a 0 grados, sin traje de neopren, sin grasa, sin ninguna protección? O sea, es solo entrenamiento y adaptación. Es un deporte muy, muy duro, muy exigente. Así que nuestra admiración y deseos de éxito para Bárbara. sí, por supuesto. George, tú que eres profesional de la salud, esta situación de nadar en aguas gélidas, con temperaturas totalmente fuera de lo que uno puede llegar a pensar, eh, ¿cuánto tiempo puede una persona resistir en este tipo de ambiente? A ver, eso depende mucho de la temperatura del agua, de la preparación respectivamente, porque obviamente hay que entender que si fuéramos una persona como nosotros, que a lo mejor no estamos acostumbrados a un agua fría, podemos ingresar en un corto tiempo en hipotermia. Así que Ujú. eso es bien relativo, porque de una u otra forma tiene que ver con la preparación de la persona, con obviamente la temperatura del agua. Ahora bien, todo este tipo de travesías que se realizan son bastante, como bien decía Eduardo, requieren mucha preparación, ¿no? No es llegar y lanzarse al mar a- de manera así sin estar preparado. Yo he tenido la oportunidad de hacer nado en mar abierto y he tenido que usar siempre traje porque de una u otra forma las temperaturas no son soportables por tanto tiempo. Entonces, acá es importante tener claro que también transmitirle a quienes nos están escuchando que quien quiere poder incursionar en algún tipo de estas eh, actividades deportivas, es importante que lo haga con preparación, ya que no asuman riesgos innecesarios, porque sabemos que obviamente también hay un número de mecanismos que el cuerpo realiza producto del proceso de hipotermia que se va generando, entonces no es llegar y lanzarse al agua. Así que yo estoy también, es importante poder destacar los resultados de quienes obviamente son deportistas en otras disciplinas que son menos conocidas o menos, en este caso, difundidas, ¿ya? Y en este sentido es importante poder potenciarla y apoyarla. Así que también muy contento porque más allá que ya estamos terminando el Mundial de Fútbol y donde me imagino que tú, Nil, estás muy contenta, ya, también es importante destacar todas estas otras proezas deportivas que tenemos en nuestro país y que sin lugar a dudas no son pocas. Si uno empieza a poder eh, escudriñar un poquito, tenemos hartas deportistas de nivel mundial en disciplinas que no son muy difundidas o que no son muy populares, pero que de una u otra forma también dejan en alto lo que es nuestro país. Sí, pues hemos tenido campeones mundiales en vela y en caza submarina.
poco conocidos también. Y un dato interesante lo que tú dices, George, la hipotermia hace que las personas al cabo de un cierto tiempo, que normalmente en aguas frías pueden ser 30 minutos o una hora, la persona se queda dormida por fatiga y está casi tanto tiempo dormida como el tiempo que demoró en dormirse. O sea, si tú durante 30 minutos estás en el agua y te quedas dormido, vas a estar vivo durmiendo 30 minutos más. Pero si tu cabeza está en contacto con el agua, te vas a ahogar. Por eso es que es tan importante el uso de los salvavidas, porque te mantienen la cabeza fuera del agua, para la gente que hace deportes náuticos o que incursiona en el mar por cualquier fin, el salvavidas te mantiene la cabeza fuera del agua y te duplica la supervivencia en el mar. Por eso, aparte que si no sabes nadar es indispensable, pero aún si sabes nadar, el salvavidas te mantiene con la cabeza fuera del agua. Es tan importante como eso. Así que ahora que viene el verano, que estamos ya casi en verano, que la gente está yendo a las playas, ojo con ese tema, ojo con la hipotermia. Sí, no subestimar al mar, porque realmente muchas personas se lanzan al agua diciendo como yo sé nadar bien, me arriesgo, está todo perfecto, pero bueno, uno no puede controlar quizás las mareas, las marejadas, las corrientes, y no hay que subestimarlo, hay que tener mucha precaución. Así es. Y el Sí, mar nuestro es muy frío. es importante destacar que generalmente la temperatura que nosotros manejamos a nivel corporal está cercano a los 37 grados y ya empezamos a hablar de hipotermia cuando se reduce bajo 35 grados. Entonces, de una u otra forma, si bien uno pudiera pensar que 2 grados es un valor bastante mínimo, pero claramente esa diferencia, como bien decía Eduardo, empieza a generar un poquito de somnolencia porque empieza a afectar a lo que es el cerebro y obviamente dado a que se combustiona toda la posibilidad de energía que puede mantener en este caso al cuerpo activo. Entonces es importante poder estar atentos a dicha condición y particularmente aquellos que realizan este tipo de proezas lo hagan con el entrenamiento respectivo porque si lugar a duda pudiera generar otro tipo de problemas si es que alguien que no esté preparado lo hace. Así que, Sí. Bueno, vamos a meternos en un tema álgido. Reforma constitucional. Bueno, ahí estamos metidos en este tema nuevamente, después de un largo proceso. A pesar de que ganó el rechazo, de que la gente no quería una nueva constitución, seguimos insistiendo en lo mismo. Así parece, mira, para ser bien sincero, yo he tenido muchas discusiones por este tema con mis amigos y cercanos. Perdón, el rechazo sí ganó, pero lo que se rechazó, si somos bien objetivos, no fue hacer una nueva constitución, se rechazó el proyecto que se presentó. Y también hay que reconocer que un grupo importante de los partidos de centro-derecha en su campaña habló de rechazar por una mejor. Entonces quedamos atrapados en este tema y también independiente si es conveniente o necesario tener o no una nueva constitución, yo francamente creo que no es conveniente ni necesario, pero si este tema queda abierto, va a ser munición para los políticos por muchos años más. Entonces yo creo que es mejor cerrar este capítulo en condiciones favorables que dejarlo abierto. Las condiciones creo que hoy día son muy diferentes al plebiscito de entrada que hicimos hace 2 años atrás. Perdón la interrupción, se me vino a la mente, no sé por qué eso de cerrar el capítulo, no dejarlo abierto, lo de el resultado de lo del río Silala. O sea, Sí, Evo Morales lo utilizaba como caballito de batalla para seguir postulándose y repostulándose y no le resultó. Así que es un río de aguas internacionales. No sé, perdón, sí. nota al pie de página, pero tenía que comentarlo. Sí, aunque el fallo tuvo ese dejo de ambigüedad que caracteriza a los tribunales internacionales, pero definitivamente para Evo Morales fue un fracaso político y puede que le cueste su futuro político. En el caso Claro. de este tema constitucional, aquí evidentemente hay un triunfo político de los partidos de centro izquierda y centro derecha por sobre los partidos que están más a los extremos. Por eso que no es raro ver al Partido Republicano y al partido, en este caso, a los más izquierdistas del Frente Amplio, protestando, como es el caso de nuestro alcalde de Valparaíso.
Curiosamente, el Partido Comunista se unió al acuerdo, yo creo que una razón más pragmática que ideológica. Se dio cuenta que al quedarse afuera del acuerdo anterior perdió mucho poder, mucha influencia. Así que veremos qué pasa. Hay un calendario muy intenso de elecciones que parte probablemente en abril. Eso todavía no ha sido confirmado, va a depender de las condiciones logísticas para hacer una elección, y que no para hasta el 2025 con las elecciones presidenciales, la segunda vuelta. Vamos a estar con elecciones prácticamente 3 o 4 en el año, durante los próximos 2 años, y 3 años, disculpa, del 23 al 25. La Así pregunta, que, la pregunta de hoy es tendencia. ujú. Los 24 disque expertos o expertos, todavía no sabemos, porque todavía no han sido electos, ¿tienen que cobrar o no tienen que cobrar un salario? Bueno, inicialmente decía que iban a ser no pagados, pero hay, como tú me decías, hay posturas discordantes al respecto. El presidente decía que sí debería ser pagado. A mí me da más confianza una persona que va voluntaria, porque sabemos que hay muchos cesantes de la Convención Constituyente, especialmente de los partidos de extrema izquierda, que están esperando con ansias que los llamen en su condición de expertos, y su única experiencia es haber sido parte de un circo catastrófico que fue la convención anterior. Hay que rescatar, sí, personajes como Patricio Zapata, Augusto Esquella, que son gente de mucha trayectoria y que actúan de una forma muy consistente y muy consciente, pero la gran mayoría dieron un espectáculo lamentable. Así que vamos a ver a quienes llaman como expertos. Lamentablemente, nos guste o no, es que va a ser, bueno, dependiendo si se aprueba este acuerdo, porque el acuerdo está aprobado en el papel, pero todavía no es ley. Y para que Claro. sea ley tiene que haber una reforma a la Constitución que tiene que ser aprobada en el Parlamento. Y yo creo que se va a aprobar, es muy difícil que eso no ocurra. Pero a Están, la hora de la votación van a venir los gustitos, van a venir los ajustes, van a venir los partidos disidentes y algo van a hacer. sí, estaban comentando que querían convocar a los expresidentes, Lagos, Bachelet, Piñera. Bueno, esta mañana fueron a atentar a Lagos y lo que les respondió ante una pregunta de un periodista, Lagos les dijo, hay que mirar de vez en cuando el carnet de identidad. Eso fue lo único que les dijo, nada más. Así que están tratando de tentarlos o convocarlos o ver si ellos estarían dispuestos a formar parte de ese panel de expertos para poder redactar la nueva constitución. No se sabe, son Sí. todas conjeturas, especulaciones, más que nada, yo creo que muchas personas, en el caso de que no lleguen a ser pagos o paga esta actividad, muchas personas no van a querer participar, por supuesto. Sí, yo creo que en el caso de Ricardo Lagos y personas de esa trayectoria, particularmente conociéndolo a él va a querer jugar por fuera y a su nivel, mirar desde arriba, incluso aunque parezca un poco arrogante, pero él ya tiene una trayectoria, ya fue un estadista, uno de los pocos que hemos tenido los últimos 100 años, eh, y yo creo que él se siente satisfecho con lo que se logró hasta ahora, y me parece que intervenir ahora en la cotidianidad podría poner en riesgo su prestigio como estadista. Yo creo que él siempre se va a mantener una postura vigilante, externa, con una opinión que sabe que es de mucho peso. De hecho, fue de mucho peso en la campaña previa al plebiscito. Así que yo creo que él no lo veo metido dentro del terreno haciendo cosas. A Piñera menos. Piñera genera muchos anticuerpos. Él mismo sabe que de alguna forma generó condiciones adversas para llegar al lío en que estamos, y va a tener muchas muestras de repudio si se trata de meter en el tema contingente. También le conviene mantenerse más a la distancia. No sé, Bachelet, Frey, no sé qué postura tendrán ellos al respecto, pero yo creo que esto va a ser más bien cuando hablamos de expertos, deberían ser expertos del nivel que mencionaba Agustín Esquella, o señor Zapata, o de gente que tiene experiencia constitucional, de algunos abogados que quizás nos conocemos. Imagino que Jaime Baza va a estar ahí nuevamente, él tiene los pergaminos para estar, independiente que haya hecho bastantes locuras durante la convención, eh, pero no veo políticos de alto nivel en lo personal. Puede que haya algunos, sí, pero no lo veo como el núcleo del grupo de trabajo.
Y también van a haber, por supuesto, esos desconocidos políticos, operadores políticos puestos por algunos partidos, que van a estar ahí justamente para tratar de empujar el carro en beneficio de su partido. Todo eso va a pasar y es parte de la política y habrá que estar preparado. Si se les paga o no, yo lo personal creo que es más sano que no se les pague, porque eso evita sacar a estos cesantes ilustrados que no tienen más ambiciones que vivir de la política. Sí. Evidentemente los consejeros que se van a elegir después sí van a ser pagados, me imagino que sí. Eso ni siquiera se ha conversado todavía. Eh, y, y está además este consejo de vigilancia, que es otro grupo, no sé cuánto, creo que son 12 personas también, que también tiene que ser designados. Aquí participan muchos organismos que son hechos a la medida de este proceso, que no son parte ni del Congreso ni del Poder Judicial, sino que van a ser nombrados o designados o elegidos para que este proceso se vaya por el cauce que los políticos ya definieron y que por lo demás en los 12 puntos del acuerdo previo quedaron bastante más acotados que lo que estaban. Ojo que sí quedan todavía temas muy abiertos, no está todo cerrado. Y incluso con la constitución vigente hay temas que están tremendamente abiertos. La constitución no tiene por qué amarrar o encerrar a la política. Muy por el contrario. Por ejemplo, hablaban del fin de las ISAPRES o el fin de la AFP. Eso no requiere ningún cambio en la constitución. Eso es parte de leyes que se pueden cambiar cuando los políticos se pongan de acuerdo. Sí. Incluso temas mucho más, incluso más profundos, como situaciones de funcionamiento del Estado, son sujetos de leyes orgánicas o leyes simples. Entonces la Constitución no debería ni amarrar en demasía, ni tampoco dejar abiertos temas que realmente se requieren para una convivencia pacífica constitucional, una convivencia Ujú. nacional política de futuro. Sí. Bueno, les cuento que el Senado aprobó el voto obligatorio y esta instancia o esto pasó a la Cámara Baja para el tercer trámite. Así que esas son una de las novedades que hay con respecto de proyectos que están avanzando para ser aprobados o no. Bueno, es Sí, interesante. Tú sabes que además este proyecto trae incluido el voto obligatorio para todas las instancias, tanto la elección de los comisionados como Un el plebiscito plebiscito de también. salida. Claro, sí, 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 sí. A mí me parece importante que el voto sea obligatorio. no sé, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que nuestra sociedad no está preparada en este momento para un voto voluntario, pero creo que porque tiene que ver con todo un proceso cultural y de educación cívica Pero, que cada uno se vea. a ver, yo disiento un poquito. No está preparada la sociedad. ¿Hace cuántos años que el voto no es obligatorio en Chile? No, por eso te digo que cuando se instala la opción de un voto voluntario, por lo menos deben ser ya más, por lo menos unos 10 años, creo, si no mal me recuerdo, no estaba preparada para pasar un voto voluntario. Y de una u otra forma eso se vio que los procesos de participación fueron bastante acotados, donde no llegábamos a participar más del 50%, ¿ya? Y en las mejores instancias fue ese porcentaje. Entonces, de una u otra forma, creo que el voto voluntario, el voto obligatorio ahora nos lleva a un piso, pero nos debiera, a lo mejor en un futuro, no sé cuántos años más, pensar el por qué tenemos que estar obligados a emitir un sufragio si debiésemos tenerlo como por convicción, hacerlo, ¿me entiendes? Lo que pasa Ya, que, pa- eh, pa- pa- claro, hay países que, por ejemplo, si no voy a mencionar uno de Francia, donde los procesos, el voto es voluntario y vota más del 80% de la población, entonces no tiene por qué estar condicionado a una obligación. Ahora, yo comprendo y estoy de acuerdo que nuestra sociedad no está preparada para pasar de un voto obligatorio a un voluntario y eso hace revertir la medida que se tomó hace un par de años atrás. ¿Ya? Pero creo que debiésemos avanzar en algún momento, no te puedo decir cuándo, pero a que finalmente todos los ciudadanos concibamos como un derecho y como una obligación, mejor dicho, el hecho de votar sin tener que estar mandatado por una ley, ¿me entiendes? Entonces, porque está en la concepción de uno de poder participar y poder emitir una opinión bajo un voto, en este caso de manera voluntaria. ¿Por qué tengo que ser obligado, siendo que debiese uno tenerlo internalizado como una obligación de per se? ¿Ya? mi opinión es,
el hombre necesita reglas para poder vivir. Sin reglas no es un ser pensante. La mayoría. Perdón por lo que voy a decir, sé que a muchas personas no les va a caer bien, pero la mayoría de las personas necesitan reglas para poder convivir. Tampoco estábamos preparados para usar mascarillas o mascarillas en época de pandemia y tuvimos que adaptarnos a la situación de vivir con una mascarilla durante casi más de 2 años. Antes veíamos una persona medio rara, sabíamos que padecía alguna enfermedad o la veíamos con la mascarilla en la calle y la observábamos y después pasó a ser algo muy normal, lo incorporamos. Con respecto del voto, en Argentina también es obligatorio y lo que hace falta es conciencia cívica, que eso antes en los colegios se enseñaba, ¿no? Lo que es la conciencia cívica, el saber que si uno no se involucra, uno tiene que involucrarse para poder decidir por un futuro. Si uno no se involucra y que se involucre el otro, es mucho más cómodo porque yo no tengo la obligación de quizás ir un domingo, de no estar en un asado, ir a cumplir con un deber. Pero si yo no me involucro, termino siendo o termino acatando todas las normativas que se le ocurren a las minorías. Yo no quiero eso para mí. Estoy hablando en mi Fíjate que, persona. Estoy hablando en mi sí, persona. yo en lo personal, Neil, yo soy un poco extremista en esta materia. A mí me cargan las obligaciones de todo tipo. Yo creo que lo único obligatorio debe ser aquello que si no lo cumplo le causa daño a otra persona o a la sociedad en su conjunto. Eh, por eso no estoy de acuerdo ni con por ejemplo, cuando se dice prohibición de fumar, estoy de acuerdo cuando el fumar afecta a otras personas, pero no lo entiendo cuando la prohibición se hace en lugares que no afectan a otras personas, es el problema de cada uno. Sí Pero, estaría de pero, acuerdo, por pero si yo, ejemplo, pero si yo lo prohíbo, la persona que fuma va a fumar delante de mí, porque va a por decir, eso, yo estoy de acuerdo en la prohibición o en la obligación cuando se defienden los derechos de otros. Por ejemplo, yo estaría, como digo, de acuerdo en que se prohíba fumar donde hay otras personas presentes. Y también estaría de acuerdo, fíjate, que si la persona persiste en fumar, se quede sin cobertura de salud. Porque es su decisión, es su problema. No tiene por qué cargárselo a la por sociedad. ejemplo, si un político me dice, yo estoy a favor de que no haya propiedad privada, yo voy a defender mi propiedad. Yo no quiero Por que eso. invadan mi propiedad. Entonces, como yo no quiero que invadan mi propiedad, voy a ir y voy a votar en contra de ese político porque no quiero quedarme en la calle o no quiero que mi sacrificio o mis años de estudio pasen como si nada, porque realmente hizo un sacrificio. Por eso votar es un derecho y en eso estamos todos de acuerdo y es un privilegio. Lo que a mí me parece que violenta mis convicciones, si entiendo que es necesario y es práctico el voto obligatorio, creo que ahora hay que hacerlo, sí o sí. Pero lo que me molesta a mí es que si yo tengo una convicción y voy a votar con esa convicción, mi voto vale lo mismo que otro señor que está al lado mío que va a votar solo por obligación, que no tiene idea por qué está votando ni le interesa. Simplemente va a llenar una papeleta que ni siquiera le importa Pero y si va tú, por una obligación. si tú no le exigieras, no tendría esa obligación, esa persona ni siquiera Bueno, entonces mi voto vale mucho más, po, y eso es lo que yo creo, por que vale supuesto, más el voto del que quiere ir a votar. por Es supuesto que una, vale más. es una idea muy personal, no pretendo imponérsela a nadie, pero yo en lo personal creo fielmente en que la gestión por restricción, ya sea las prohibiciones o las obligaciones, deberían ser las mínimas. Y solo aquellas en que el cual si tú no la cumples, la obligación o la prohibición, estás afectando a otros directamente. Pero ahí nos pasamos al tema moral. Y en el Sí, tema moral, ahí coincido con George, en el tema moral no estamos preparados. Porque con todo esto, eh, con todas estas nuevas tendencias, la moralidad dejó de ser algo base para muchas familias o para muchas personas. Se perdió. así Entonces, es. al perderse, no hay respeto por el otro. Mi libertad, supuestamente, para mí no hay supuestamente, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Cada uno tiene su espacio. Y eso hoy en día ni siquiera se respeta. Bueno, es por eso que es tan importante el concepto de libertad y el concepto de obligación y el concepto de prohibición. Como tú bien dices,
las prohibiciones y las obligaciones deben ser justamente, el límite está puesto donde afecta la libertad, donde afecta la dignidad, donde afecta la vida de otros. Y tú pasas a la moralidad, y aquí estamos saliendo completamente de pauta, queridos amigos. Yo creo que Bueno, la pero moral... en realidad este programa es para eso, para poder debatir un poco la opinión de cada uno y somos todos muy distintos y eso es lo que hace el dinamismo del programa, ¿no? Así es. El tema moral, fíjate que es un tema tan importante. Yo creo, y voy a decir una brutalidad quizás, pero creo que no es materia del Estado. La moral es problema de las familias, La es problema familia. de las religiones, que aquí han fracasado rotundamente, y me incluyo, yo como activista de católico, yo siento que estoy tratando de trabajar por una institución que ha fracasado duramente en su misión de tratar de llevar una esperanza y una moral, una forma de vida acorde con el Evangelio, y lo mismo dirán los judíos, los musulmanes, los evangélicos, los protestantes, los luteranos, todas las religiones buscan lo mismo, es conducir a las personas por un camino de bien, que es la base de la moral, el buscar el bien para uno y para los demás. Mira, Eh, el concepto de la primer familia que tiene el ser humano, perdón, la primera escuela que tiene el ser humano es la familia. En la familia es donde se siembran todos los valores y se forma toda la estructura del edificio o lo que sería el ser humano. Eso se ha tendido a erradicar, porque la familia en muchos casos no existe, no tiene la contención para con los hijos. Entonces ahí esa base ya no está más. Bueno, ahí yo creo que el Estado puede hacer una tremenda contribución favoreciendo a la familia. Chile tiene el triste récord de ser uno de los países del mundo con mayor cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio, llevan cerca del 70%. Entonces, Pero cuando un hay hijo nace fuera del matrimonio, nace fuera de una estructura que justamente busca la formación de ese hijo en un contexto de, de formación, valga la redundancia, que no solamente sea alimentado, no solamente sea vestido, sino que también se le entreguen principios para poder vivir. pero nada más que ahí, porque ya cuando el Estado se lo deja para que se encargue de la educación plenamente, ya está, listo, formaste parte de una persona totalmente alienada, fuera de muchos principios. Perdón, esto da para mucho más y no nos tenemos mucho tiempo. Nos están quedando solamente 3 minutitos y quería darte a ti, Eduardo, para que tú cierres el programa con algo relacionado con la Navidad. Gracias, Neil, y gracias, amigos. Estamos en el tiempo de Adviento, que es el esperando a Jesús que viene, ¿verdad? Es advenir, va a venir Jesús, ya estamos todos esperándolo. El cumpleaños del 25 de diciembre es el cumpleaños de Jesús. Yo sé que muchos de nuestros oyentes quizás no son cristianos, y yo los respeto mucho, pero la Navidad es una fiesta cristiana, pero tiene una universalidad. Y esta llegada de Jesús, nacido en humildad, nacido como un niño en un pesebre, en condiciones tremendamente adversas, elegida conscientemente, no fue una mala suerte, que fue elegido así, fue decidido por Dios así, es justamente para recordarnos que somos personas básicas, humildes, sencillas, que todo lo que hemos construido de lujo, de placer, de tener muchas cosas, es una construcción artificial, y que lo que realmente nos hace buenas personas es tener lo justo y necesario y buscar lo justo y necesario. Así que un llamado a todos nuestros auditores: no se vuelvan locos comprando regalos, sí ayuden a los que no tienen, sí un gesto sencillo, concéntrense en los niños están mirando a nosotros los adultos, ¿qué señal les damos? Y si la señal que les damos y que somos compradores compulsivos, no es lo que Jesús quiere para el día de su cumpleaños. Así que celebremos el cumpleaños de Jesús como Él lo quisiera, con humildad, con mucho, mucho, mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto y mucha mirada hacia los que les cuesta más, hacia los que tienen más dificultades. Así que no se nos venga la Navidad de nuevo como una fiesta del consumismo, sino como una fiesta de amor y de generosidad. Bien, bueno, nos estamos encontrando el próximo miércoles. Yo me despido y un excelente resto de semana, un excelente resto de semana para todos. Muchas Chao, que gracias. esté muy bien. Y en Gracias. la final que gane el más mejor. Por supuesto que sí.
Nos encontramos. Chau, chau. Nos vemos, chao, un Chao. abrazo.